You are now muted. Hola chicos, buen día, ¿cómo les va? Disculpen la demora en el inicio de hoy, pero tuve un problema con mi computadora, tuve que salir de emergencia a buscar un reemplazo, así que bueno, eso me hizo demorar un poquito. ¿Cómo les va? Bueno, habían dejado en el foro una pregunta que es la que tengo preparada en la presentación, ¿está bien? Y vamos a iniciar con eso. Luego, a ver, no he mirado con este inconveniente, no he mirado si han dejado nuevas preguntas. Disculpen un minuto que mientras estoy yendo al espacio de preguntas, pero me parece que no recibí nada nuevo en mi correo al menos. Sí, eso es lo que han dejado. Así que lo que vamos a hacer es explicar lo que ustedes han preguntado primero y después Mario me va a reemplazar y en todo caso él explicará otro ejercicio. Dado que no han dejado nuevas consultas, Mario les explicará algún otro. Así que bien, estamos ya en la recta final, están a un parcial de finalizar, así que bueno, espero que les vaya bien, que puedan salvar las dudas y que este final de semestre no sea demasiado accidentado, que puedan terminar rápido. Bueno, empiezo con la explicación del ejercicio. Ustedes me van interrumpiendo, van haciendo preguntas, o con micrófono o por el chat, como hacemos siempre. Voy a dejarlo grabado a la explicación. Bien. La consulta que habían dejado en el foro, de hecho, se refería al problema 19, tanto en la guía 5 como en la guía 6. Si ustedes observan, era la misma situación la que se describía en ambos problemas, pero estaba preguntado en unidades diferentes, con lo cual lo vamos a abordar desde los contenidos de esa unidad a la respuesta en cada caso. Pero este ejemplo viene muy bien para ver que un problema no tiene un único camino de solución. Entonces, lo que ustedes saben lo pueden utilizar para responder una pregunta del parcial y tal vez tengan, de acuerdo a cuál sea la pregunta, la posibilidad de buscar distintos caminos. En la unidad 5, o sea, en la guía de la unidad 5, el enunciado nos decía que teníamos un carrete, que es este, que tenía una determinada masa de 5 kilogramos, un radio de giro, el radio de giro baricéntrico se refiere, de 125 milímetros, y si el enunciado no me dice nada especial, se asume que ese dato está dado con respecto al centro de masa. Bien, así que ese es el radio de giro baricéntrico.
Si rueda sin deslizar, y esto es muy importante, determinar, acá está la pregunta, su velocidad angular cuando los resortes recuperan su longitud libre. La condición era que se soltaba desde el reposo después de que el centro de masa ha sido desplazado 20 centímetros. Vamos a ir remarcando algunas cosas y ya vamos a ver la solución del ejercicio. Por un lado me dice que nos pide la velocidad angular cuando los resortes recuperan su longitud libre. Si miramos el dibujo del ejercicio, o sea, la distribución geométrica que nosotros tenemos del carrete y de los resortes, ¿está bien? Vemos que estos resortes perfectamente pueden estar conectados al carrete y no necesariamente tienen que estar deformados. O sea, esta longitud, la que tengo en la figura en este momento, podría ser la longitud libre de este resorte, lo mismo que para el que está abajo. ¿Por qué podrían no estar estirados? Porque yo podría hacer que los resortes, justo en esta situación, tengan un X igual a 0. Si este plano es horizontal, eso es posible. Si yo este plano fuese un plano inclinado, por ejemplo, o sea, la misma situación, pero con un apoyo en un plano inclinado, no habría manera que este resorte no estuviese deformado, porque el peso de este cuerpo en el plano inclinado tendría una componente que lo haría descender y esa fuerza actuaría sobre el resorte y lo deformaría. Entonces, en esa situación podríamos partir con un X de equilibrio, si se quiere, pero ese X de equilibrio no sería 0, a diferencia de esta situación. Bien, eso lo remarco porque en algunas consultas que he visto que han hecho en el foro, a veces los confundía el tema del X de equilibrio. Solo cuando la situación implica que el resorte está horizontal, es la única posibilidad donde la posición de equilibrio va a ser igual a 0. Pero cuando ya está en un plano inclinado o cuando está en una situación vertical, el resorte va a tener una deformación debido a la fuerza peso o a la componente de la fuerza peso, dependiendo del cuerpo y la forma en que esté apoyado. Entonces, sí o sí va a haber un X de equilibrio distinto de 0 para iniciar. Que después lo despreciemos o no es otra situación, pero eso no viene al caso ahora. Ahora, si yo miro el enunciado del problema de la guía 6, era idéntico, me decía que era el mismo carrete de 5 kilogramos con el mismo radio de giro baricéntrico, y la pregunta que me hacía era el periodo de vibración, es decir, me estaban preguntando T, cuando se desplaza ligeramente y se lo suelta. Bueno, y me daba los datos, que acá también estaban dados en la figura, que tenían que ver con la constante del resorte, con el radio mayor que tiene este carrete y el radio menor que tiene. Y si se observan, volví a repetir la misma pregunta que en la guía 5, ¿está bien? Con las mismas situaciones, o sea, partía desde el reposo, luego de que se había desplazado 20 centímetros y se volvía a pedir la velocidad angular cuando pasaba por la longitud libre. ¿Sí? Si este fuese un ejercicio de parcial y no les hubiésemos puesto condiciones para la resolución de este punto B, ustedes podrían elegir resolverlo a partir de los contenidos de la unidad 6 o resolverlo a partir de los contenidos de la unidad 5. Y ambas formas de resolución serían, o sea, si lo hubieran hecho bien, obviamente serían correctas. Entonces, vamos a iniciar explicando la resolución. Yo voy a empezar con la unidad 6, que fue lo primero preguntado, y después me voy a ir a la solución en base a la unidad 5. Y verán que cuando lo hagamos por un camino o por otro, los resultados de la parte B y de este ejercicio van a ser iguales. Bien. Empecemos a analizar la situación. Nosotros teníamos un carrete conectado en sus diámetros, digamos, con resortes que eran idénticos, y este carrete apoyaba en lo que sería el disco interno y hacía, según lo que me dice el enunciado,
un movimiento donde rodaba sin deslizar, ¿bien? Es decir, que el movimiento que está haciendo este carrete es un movimiento de rodadura, de rototraslación, ¿bien? Analicemos las fuerzas que actúan, ¿bien? ¿Qué fuerzas están actuando? Algunas ya las he dibujado y voy a dejar otras que no he dibujado para que ustedes me digan. A ver, las que he dibujado, ¿sí? Por un lado, tengo la normal, ¿bien? Que la sitúo en el punto de contacto. El punto de contacto es acá. Entonces tengo ahí la normal, representada con verde, con flecha verde. Por otro lado, tengo la fuerza peso, o sea, de este carrete. La dibujo a partir del centro de masa y es este vector dibujado en rojo. Entonces tengo la fuerza peso, ¿sí? Por otro lado, me dice que rueda sin deslizar, ¿sí? Con lo cual, bueno, yo he supuesto que he hecho lo que me dice el enunciado, lo he alejado de su posición de equilibrio, que supongo que es la que está dibujada con gris, 20 centímetros, está bien, medidos con respecto al centro de masa, y a partir de esta posición lo voy a liberar. Entonces, en este movimiento tengo esa fuerza de fricción. Bien, supongamos ahí. Lo mismo yo podría considerar para el otro lado, es idéntico. Va a cambiar luego las fuerzas elásticas, el sentido, pero no es problema. Pero yo tengo ahí una fuerza de fricción, ¿sí? Ya vamos a analizar las torcas de cada caso. Pero lo que me está faltando es dibujar las fuerzas que hacen los resortes, ¿sí? ¿Cómo serán esas fuerzas? Supongamos que esta es la posición de equilibrio, que mi primer resorte está conectado acá, ¿bien? ¿Sí? Esta fuerza que hace este resorte, para hacer diferencia, yo le he llamado resorte 1. La fuerza que hace el resorte 1, ¿qué sentido tiene? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué opinan? La fuerza elástica que va a ser el resorte 1. Hacia la derecha, perfecto. Acá no lo he dibujado, pero es evidente que este resorte, cuando esto haya rodado y se haya localizado acá, y a partir de acá lo voy a soltar, es evidente que este resorte está elongado. Entonces, acá va a actuar una fuerza elástica que yo le voy a llamar 1, ¿sí? Para diferenciarla de la que hace el resorte de abajo. Y ahora vamos al resorte de abajo, ¿sí? El resorte de abajo está conectado en este puntito, ¿sí? La fuerza elástica que hace ese resorte tendrá, la misma pregunta, sentido hacia la derecha, sentido hacia la izquierda. ¿Qué opina? Derecha, muy bien. ¿Qué otra? ¿Alguien opina distinto? No me acuerdo si ese derecha quedó del mensaje anterior, lo leí. A ver, vamos al resorte 2, ¿sí? Bien, voy a escribirlo acá para que quede claro que me estoy refiriendo al resorte 2. Los dos hacia la posición de equilibrio. Está muy buena esa afirmación, ¿sí? Como un modo de razonamiento. A veces un error que se suele pensar es pensar que este carrete se deslizó hacia acá, y cuando se deslizó hacia acá uno podría pensar que este está elongado y esta fuerza la dibujamos claramente, y este lo comprimimos porque nos acercamos. Entonces en ese caso diríamos, si el resorte estuviera comprimido, la fuerza elástica sería con el sentido hacia la derecha. Eso es lo que podemos llegar a pensar, ¿bien? Pero cuidado, ¿sí? Pensemos, esta carrete no se ha trasladado hasta esta posición y se lo ha soltado desde ahí. Como dice el enunciado, rueda sin deslizar. Es decir, que este punto, ¿sí?, que estaba ahí en algún momento, cuando yo
rodé y vine para acá, tal vez quedó por acá, enganchado, ¿sí? Le voy a poner una especie de crucecita. Este punto es ese punto, ¿sí? Entonces, evidentemente, ese punto ha sufrido o sea, este arco que tengo acá es lo que yo he modificado su longitud, o es la deformación que le he causado. Entonces, evidentemente lo he elongado, entonces la fuerza F1 actúa hacia la derecha. Pero ahora miremos qué pasa con el otro resorte. Este punto de acá abajo, ¿sí? Lo voy a representar a este con otro color. Supongamos, ese punto lo tengo acá, ¿sí? Cuando esto rodó y se trasladó hacia acá, este punto sí se deforma, ¿sí? Pero no se deforma comprimiéndose, se deforma estirándose. ¿Por qué? Porque este punto, ¿qué ha pasado? Ha hecho lo mismo que este punto azul, ¿sí? Este cuerpo ha rodado así para llegar en algún momento a esta situación. Entonces, este puntito de acá, este naranja, lo tengo por acá, ¿sí? Significa que este resorte que antes estaba ahí, ha ido como envolviendo este cilindro, ¿está bien? Por lo tanto, la fuerza elástica que tengo en esa situación, ¿bien? Es una deformación que tiene que ver con una elongación del resorte y actúa, por lo tanto, horizontal hacia la izquierda, ¿sí? Y esa es la fuerza elástica que hace el resorte 2. Este resorte es el que generalmente confunde, ¿está bien? Porque este es evidente que este punto se trata de una elongación, pero este punto lo podemos visualizar, además el dibujo en la forma que nos ha quedado, parecería que este se ha comprimido. Cuando se comprime, la fuerza iría hacia la derecha. Y no es así, porque este punto de acá está enganchado y a medida que voy haciendo el giro para llevar el cuerpo hasta esta posición, el enganche lo tengo acá. Entonces ese punto va acompañando la rodadura que hace el cuerpo. Por lo tanto, este resorte se ha estirado, ¿sí? Entonces, esa fuerza es una fuerza que busca que el resorte retome su longitud original, es decir, que no esté elongado. Por lo tanto, esa es la fuerza elástica que actúa en el resorte 2. Bien, leo las preguntas. Gabriel, ¿es que no rueda apoyándose en el radio donde está agarrado el resorte? No, el punto, lo que sería el eje instantáneo de rotación, que ya lo vamos a ver en las siguientes imágenes, acá está marcado, el punto de apoyo lo tengo acá. Bien, esto está libre, ¿sí? Eso es un riel y apoya en lo que es el carrete interno o el diámetro, el disco interno del carrete, ¿sí? Entonces, ese es el punto de contacto con la superficie. Y esto está enganchado externamente, más afuera. Bien. Si el resorte estuviese sujetado en el radio interno, ¿se deformaría? O sea, en ese punto, a ver, sí, pero miremos que siempre que, supongamos que yo tuviera el enganche acá, en el resorte 2, bien, si el resorte 2 yo lo tuviera enganchado ahí en vez de acá, haría lo mismo, acompañaría el movimiento, ¿está bien? Por lo tanto, el ángulo que gira este cuerpo es el mismo ángulo siempre. El arco es distinto porque este resorte 1 sufre una determinada deformación porque está a una determinada distancia del eje de giro, que lo vamos a considerar el eje instantáneo de rotación, ya enseguida vemos por qué. Y este otro sufre un arco y sufre una deformación que es diferente. Esto ya lo vemos con detalle en las siguientes diapositivas. Pero el ángulo que han rotado los dos es lo mismo. ¿Está bien? Entonces,
Ahora, Gabriel, hago un paréntesis y voy a volver a retomar tu pregunta enseguida, ¿sí? Quiero responder puntualmente lo que me has preguntado, y vos me preguntaste si se deformaría. Y sí, porque el resorte, si estuviera conectado acá, luego hubiera hecho ese movimiento de rodadura, lo exagero, estaría por acá y por lo tanto se deformaría. Pero no necesariamente haría torca, ya lo vamos a ver enseguida. Bien, pero nos quedemos ahí, nos quedemos en lo que está escrito hasta el momento. Ya retomo la pregunta de Gabriel. Tenemos la normal, tenemos el peso, tenemos una fuerza de fricción, dependerá cómo considero el movimiento, el sentido en que la voy a dibujar, no es relevante ahora para el análisis que voy a hacer, y tengo la fuerza elástica 2 y la fuerza elástica 1. ¿Quedó entendido lo de la fuerza elástica 2? Que se trata de una fuerza que busca que el resorte no esté elongado. Bien. Esta es la que tienen que tener cuidado, porque esta es la que generalmente se dibuja hacia la derecha, es como muy común ese error, porque uno piensa esto como una traslación, ¿bien? Entonces, cuidado con la forma en que dibujamos esa fuerza, es el cuidado a tener. Bien, y ahora yo estoy analizando un movimiento de rodadura. Por lo tanto, yo tengo dos opciones. O trabajo respecto al centro de masa, yo sé que el centro de masa, por un lado, se ha trasladado, ¿sí? Y por otro lado, el cuerpo ha rotado respecto al centro de masa. O bien, trabajo con este puntito negro que tengo marcado acá, que es el eje instantáneo de rotación, y yo sé que con respecto al eje instantáneo de rotación, el cuerpo ha hecho una rotación pura. Entonces, por simplicidad, yo voy a elegir el eje instantáneo de rotación para resolver el ejercicio, porque voy a analizar una sola ecuación, la sumatoria de torcas, que es lo que tengo acá. Si lo hiciera respecto al centro de masa, tendría que hacer además sumatoria de fuerzas, pero no me interesa en este momento. Así que yo me voy a concentrar en resolver con respecto al eje instantáneo de rotación, que es ese puntito que tengo ahí. Bien, bueno, ¿qué fuerzas de las que tengo dibujadas, de las 5 fuerzas dibujadas, hacen torca respecto al eje instantáneo de rotación? Los dos resortes nada más, profe. Exacto, muy bien, Agustín, y a los que están respondiendo también en el chat. Los dos resortes únicamente. Analicemos el por qué estas fuerzas no hacen, o sea, la normal, el peso y la fricción no hacen torca. Veamos, la normal y la fricción están pasando justo por el eje instantáneo de rotación. Entonces, recordemos la definición de torca, que la tenemos acá, la definición algebraica. Era el producto vectorial del radio vector por la fuerza. El módulo era el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo alfa, siendo alfa el ángulo comprendido entre R y F. Entonces, para el caso de la fricción y de la normal que pasan por el eje de rotación, el R vale 0. Bien, entonces por lo tanto no hacen torca ni la normal ni la fricción porque su radio vector vale 0. Respecto a la fuerza peso, que la fuerza peso se aplica acá, bien, su radio vector no vale 0 porque desde el eje de rotación yo debería medir hacia donde tengo la fuerza aplicada, entonces sería el radio chico de este carrete, el R minúscula de este carrete. Entonces, el radio vector no vale 0, la fuerza peso tampoco vale 0, evidentemente. ¿Qué es lo que se me hace 0 en ese caso? El seno de alfa. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma, fíjense que el peso lo he dibujado vertical hacia abajo. Si dibujara el radio vector, nacería del eje instantáneo e iría a donde está aplicada la fuerza peso, o sea, con sentido vertical hacia arriba. El ángulo alfa sería 180 grados y el seno de 180 es igual a 0. Bien, entonces también hemos justificado por qué la torca del peso es 0. ¿Y qué tenemos por acá?
tenemos, yo voy a limpiar un poco ahora todo eso, y lo único que voy a dejar van a ser las fuerzas elásticas. Tengo acá la fuerza elástica 1 y acá dije que tenía la fuerza elástica 2. Yo tengo desde el eje instantáneo, que es mi centro de rotación, a donde tengo la fuerza elástica 1, tendré un R1, que será el radio de giro correspondiente a la fuerza F1. Y para la otra fuerza tendré hacia abajo un radio vector o radio R2, bien, para la fuerza elástica 2. Nosotros, si recordamos en oscilaciones, estas fuerzas, las fuerzas elásticas, son las que hacen el movimiento restaurador, ¿sí? O sea, son las fuerzas llamadas restauradoras. La deformación que yo tengo del resorte tiene un sentido contrario al de la aceleración, ¿está bien? Yo voy a adoptar como sentido de torca positiva el que tengo marcado, ¿sí? O sea, quiero decir con esto, lo voy a dibujar correctamente, que yo voy a considerar positivas las torcas que sean salientes, ¿está bien? Entonces, observemos. Desde mi eje de giro voy a colocar mi mano, ¿sí?, los 4 dedos en el sentido del radio vector, y voy a cerrar hacia donde tengo la fuerza elástica. ¿En qué sentido quedó la torca de la fuerza elástica 1? ¿Sí? O sea, yo estoy haciendo ahora, no le pongo el signo, la fuerza elástica 1 por R1. ¿Bien? ¿Sí? ¿Con qué sentido quedó esa torca? Entrante. Bien, efectivamente. Como es contrario a lo que yo he fijado como positivo, le voy a poner un negativo, ¿sí? Por el seno del ángulo, pero si se fijan, el ángulo que hay entre el R y el F es 90 grados y el seno de 90 es 1, ¿bien? Así que no lo voy a escribir. Y de la misma manera, hagan R2, ¿bien? Con F2, que ¿cómo me queda el sentido? F2, la torca de la fuerza elástica 2, por R2. ¿Cómo quedó la de F2? Revisa, Matías, te digo cómo poner la mano. Considera tu muñeca puesta en el punto del eje de giro. Tus 4 dedos apuntan en el sentido de R2, o sea que apuntan hacia abajo. Y cerrá hacia donde está la fuerza F2. Bien, entonces es entrante, por lo tanto va a ser negativo. Esto en los problemas, sobre todo en el parcial, no se apuren a hacerlo. Piensen si no se olvidaron ninguna fuerza. Elijan un sistema de coordenadas que ustedes hayan especificado y explicitado. A nosotros nos sirve para corregir y a ustedes les sirve para guiarse y no confundirse. Planteen la torca o las torcas que hayan, la sumatoria. Revisen que los signos estén bien. Si se apuran en esto y se olvidan una fuerza o se equivocan un signo, todo lo que hagan después ya está mal, porque a partir de acá todo lo que viene es matemática. Entonces, esta es la física. Cuidado acá, porque estos signos es importante obtenerlos bien. Y yo voy a escribir ahora, y esto va a ser igual, como toda torca, yo la puedo escribir, este cuerpo va a tener un momento de inercia respecto al eje instantáneo de rotación, y esto va a ser igual al producto del momento de inercia por alfa. ¿Y eso que he escrito está bien? ¿Qué opinan? ¿O tengo un error en lo que he escrito? A ver, ¿en qué me podré equivocar? Bien, no es alfa, ¿sí? Esto que he escrito acá es el error común que
ustedes a veces, ustedes me refiero a los alumnos en general, no es que sean ustedes lo que específicamente, ya sé que se van a equivocar en eso, pero yo señalo los errores que a lo largo de los años veo más habitualmente. Entonces, esto es un alfa, ¿sí? Es una aceleración angular, pero el símbolo alfa lo dejamos para la situación de para la situación de alfa constante, de aceleración angular constante. Y en este caso no se va a producir. Entonces, cuando ustedes resuelven este problema supongamos que yo estoy haciendo la unidad 6 ahora, pero supongamos que yo les doy este ejercicio, y de hecho se les ha dado en la unidad 5, ¿bien? Ustedes están tentados a hacer la sumatoria de fuerza y a poner el alfa. Si me preguntan algo, tengo que resolver cuando haya resortes por el camino de la energía. No puedo tomar este camino. Entonces, esto último que escribí es una aceleración que es variable, entonces yo la voy a escribir como tita punto. Bien, denme un minutito que quedamos con Mario un horario en que él me reemplazaba, y como yo empecé más tarde, le aviso que empiezo unos minutos, él empieza después, ya le aviso y vuelvo. Gracias. Hoy la tecnología, estoy yo media tildada, me parece no me funciona bien a mí. Bien, gracias a Josefina. Lo que les decía que sí, que se me había quedado un puntito sin poner, efectivamente es aceleración, tita punto con un solo punto es velocidad, esto implica la derivada segunda. Así que continuamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no hay preguntas, avanzo. Profe, Sí, yo tengo una Agustín, duda de lo que había explicado al principio, lo de decime. rodadura y eso. Sí. ¿No podría ser que haga rodadura nada más la parte de adentro? Es que la rodadura se produce respecto a este punto, o sea, este es el apoyo, No, ¿está sí, bien? sí, entiendo que se produce en ese punto, pero no podría ser que el radio grande, por decir, se traslade mientras lo otro hace rodadura. No, porque esto es un cuerpo rígido, ¿está bien? Ah, Entonces no cambian las distancias, esa es la definición de cuerpo rígido, no cambian las distancias de punto a punto. Si este punto hiciera una rodadura y este punto hiciera una traslación, el sólido se deformaría, ¿bien? Entonces, está bien. el Gracias, profe. apoyo lo tenemos acá, sí, el apoyo lo tenemos ahí, el movimiento es una rodadura y es una rodadura para todo el sólido, ¿bien? Sí, bien, gracias. Perfecto. Bueno, continuamos. Ahora vamos a empezar a trabajar con las ecuaciones. Yo vengo de acá, vengo de plantear que la fuerza, la torca que hace la fuerza elástica 1 era por el radio 1 y tengo señalado el radio 1, que acá lo tengo también. Entonces ahora le voy a poner, esta es la fuerza elástica 1, ese era 1, y esto era la fuerza elástica 2, y acá tenía el R2. Ahora bien, miremos las ecuaciones. ¿Qué he hecho acá? Yo he reemplazado
esto que está entre paréntesis es R1 y esto que está entre paréntesis es R2. ¿Qué medida tiene R1? R1 lo voy a medir desde mi eje de rotación, que es el eje instantáneo. Entonces es R chica y de acá hasta acá es R grande. ¿Bien? Por eso esta distancia es R grande más R chica. ¿Sí? Y esto que marco con rojo, que es el R2, ¿cómo lo obtengo? Y de acá, desde el centro hacia sería el diámetro, perdón, sería el radio mayor, ese es el radio mayor, le quito el radio menor, que es este pedacito, y me queda R2, que es lo que me interesa obtener. Entonces, R2 es R grande menos R chica. Entonces, me queda menos la fuerza elástica, por lo que es R1, menos la fuerza elástica 2, por lo que es R2, y eso es igual a el momento de inercia respecto al eje instantáneo por la aceleración angular, por θ 2 puntos. Bien, ¿está entendido cómo obtengo estos radios? Si no, vayan preguntando, no se queden con dudas. Yo sigo con la explicación, pero presten atención a estos detalles. Ahora bien, lo que voy a hacer es escribir la fuerza elástica, y la fuerza elástica es K por X1, y la fuerza elástica 2 la escribo como K por X2. Y es muy importante que usen subíndices y que sean prolijos, porque si acá ponen K por X, ¿sí? Y acá ponen K por X va a aparecer el mismo, y no es así. ¿Por qué? Miremos la figura. Yo dije recién que esto había hecho una rototraslación y había avanzado un determinado ángulo, ¿sí? Que ahí está marcado, si no, déjenme en un minuto que amplío la figura. Bien, miremos la figura. Ese ángulo tita es el mismo ángulo tita que acá. Bueno, un ángulo tita puede expresarse como un arco sobre un radio, ¿bien? Para el caso del arco que yo he llamado X1, que es la deformación del resorte 1, el radio correspondiente es el R grande más R chica. Pero para la deformación del resorte 2, que es este X2 que tengo acá, tengo el arco dividido en el radio, y esta medida habíamos dicho que era el R grande menos el R chica. Bien, entonces esos X1 y X2 son distintos. Por eso es muy importante que usen subíndices y que los identifiquen para que luego puedan asociarle el valor correspondiente. Bien. Veo que están escribiendo, espero que llegue la pregunta y ya paso a la siguiente diapositiva. Sí, luego los vamos a escribir, luego les vamos a hacer el cambio de notación correspondiente. Bien, voy por partes. Por ahora es como que voy haciendo un paso y el otro paso bien evidente, digamos. Ese X1, obviamente acá tengo una X1 cambia, X2 cambia y la aceleración angular cambia. Entonces, de momento tengo escrito 3 variables distintas, ¿sí? Pero relacionadas, así que luego voy a dejar todo en función de una sola variable. Pero por ahora, X1, X2 y el θ 2 puntos. ¿Bien? No, Lucía, no hay que demostrar para nada que el X de equilibrio es igual a 0. Con lo que dice la consigna es suficiente. Siempre que un resorte esté en posición horizontal y la consigna te diga que parte de la situación de equilibrio o vuelve a la situación de equilibrio, asumimos que esa situación de equilibrio obviamente es el 0, porque en la posición horizontal es posible. Eso no es lo mismo, la posición de equilibrio no es 0 para una situación de un resorte vertical o en posición inclinada. ¿Bien? Muy bien. Espero las siguientes preguntas. Bien. Y ya continúo.
Bien, porque lo vuelvo a explicar, porque son de el ángulo, fíjate que el apoyo es acá, ese puntito rojo que tengo marcado ahí. El eje instantáneo de rotación es mi centro de giro, ¿sí? El ángulo que esto rotó, el ángulo tita ahí o el ángulo tita acá es el mismo, pero la distancia que yo tengo desde ese eje de giro a donde tengo conectado el resorte 1 es una distancia que es distinta a la que tengo hacia el resorte 2. Eso hace que este arco sea diferente de este arco y lo podés ver en el dibujo. ¿Está bien? Fíjate que este arco que tengo acá, ¿sí? Es el arco de X2, es más pequeño que este arco que tengo acá, que es el arco de X1. ¿Por qué? Porque la distancia al eje de giro ha sido diferente. Acá no intervienen los K, de hecho en la ecuación, esto es geometría. Si este cuerpo estuviese de alguna manera sujeto por un eje, supongamos a través de ese centro, ¿sí? Y la rotación se produjera respecto a ese centro, en ese caso los arcos serían iguales, porque la distancia desde ese centro hasta ahí y la distancia desde el centro hasta acá, o sea, si yo lo analizara respecto al centro de masa del problema, las deformaciones de los resortes serían las mismas. Pero yo estoy trabajando respecto al eje instantáneo de rotación. ¿Bien? Me decís, Sofía, si quedó claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Eso es muy importante que tengan claridad en eso. Bueno, justo se desconectó Sofía, ya vuelvo cuando ella retome, tal vez si hay algo que no haya quedado entendido. Continúo con la ecuación. Sigo acá. Esto que tenía escrito ahí lo he vuelto a escribir acá. Entonces yo tengo menos K por X1 por lo que era R grande más R chica, menos K por X2, R grande menos R chica, y esto es el momento de inercia por la aceleración angular. Y ahora voy a escribir esto de los ángulos, que lo dije recién en la explicación anterior. El tita yo lo puedo escribir como el arco X1 sobre el radio correspondiente, que va a ser R grande más R chica, y también lo puedo escribir como el arco X2 sobre el radio correspondiente, que es este que tengo acá, que es R grande menos R chica. De estas ecuaciones, despejo X1 y despejo X2. Y si se fijan, me van a quedar ahora en función de tita, la misma variable que ya tenía en la ecuación anteriormente. Entonces, vuelvo a escribir, a reescribir la ecuación, y fíjense que en este caso, como aparece tita por R grande más R chica, esto me queda elevado al cuadrado, y lo mismo sucede con el R grande menos R chica, también queda elevado al cuadrado. ¿Bien? Bien, sí, te vi que te desconectaste justo y pensé eso, que te habías tenido algún problema con la conectividad. Pero pues, si está entendido, bien. Bien, entonces retomamos. Hemos trabajado la ecuación, hemos dejado en función de la única variable que estoy utilizando, que es la variable angular. ¿Qué hago ahora? Voy a desarrollar este cuadrado, digamos, R chica más R grande al cuadrado. Lo desarrollo como corresponde, el cuadrado del primero, más el cuadrado, más el segundo, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y lo mismo he realizado acá. Si se fijan, voy a ampliar esta partecita, para que sea más fácil ver las ecuaciones. Si se fijan, me ha quedado positivo 2R por R, y acá me ha quedado lo mismo negativo, con lo cual cuando yo haga la distributiva correspondiente, esos términos se van a cancelar. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda menos K, voy a sacar factor común menos K, dado que aparecen los dos términos, me queda R cuadrado menos
menos k es lo que he sacado común, entonces me queda r cuadrado más r cuadrado, con lo cual me queda 2r cuadrado, el r grande. Y lo mismo me queda con el r chica. Y eso es factor común también, obviamente, de tita. Entonces, he sacado factor común de ambos términos, después de hacer la distributiva, menos k por tita, factor común. Y tengo acá el momento de inercia. El momento de inercia lo tengo que calcular respecto al eje instantáneo de rotación. Entonces, lo que he aplicado acá es el teorema de Steiner. ¿Qué me decía Steiner? Que era el momento de inercia respecto al centro de masa. Este es el momento de inercia respecto al centro de masa. Bien. Esto que tengo acá es el I respecto al centro de masa. Y esto que tengo acá es m más d cuadrado, donde d cuadrado era la distancia entre los dos ejes. Ahora voy a volver a la imagen para señalar esta distancia. Pero fíjense que acá he puesto un símbolo diferente de k. ¿Ven que acá tengo una k y acá he remarcado que es otra? Es porque esta k es el radio de giro baricéntrico. ¿Bien? El dato que me da el problema era que, le voy a poner como con doble rayita, el radio de giro baricéntrico era 125 milímetros, ¿sí? Distinto de ese otro K, que era la constante del resorte, que era 400 newton sobre metro. Cuidado con las letras para ser claras en la notación. Hola Mario. Buen día. Hola Adriana, buen día. Por la interrupción. No hay problema. Me quedo escuchando. Bueno, perfecto. Te avisé por un mensajito, ¿Cómo? no he vuelto a mirar el teléfono, es que tuve un problema con mi computadora y arranqué mucho más tarde, así que bueno. Todo bien, veo que tenés buen streaming además, hay 22 alumnos. El parcial creo que motiva el streaming. El parcial, me sigo escuchando. No es que la expositora se haya vuelto demasiado interesante de repente. YouTuber, Adriana. Bueno. Ya sigo ya seguida. Listo. Vos, Mario, interrumpiste, aportá lo que necesites porque siempre da más claridad que lo expliquemos entre dos que uno solo. ¿Bien? Contame un poquito el resumen. Han hecho el de cuerpo rígido y después el de oscilaciones, que es el mismo sistema. No, estoy empezando a explicar, por eso te decía que estaba atrasada, el de oscilaciones. ¿Está bien? Viste que el apartado B de oscilaciones, sí, perdón que me interrumpa, el apartado B de oscilaciones es lo mismo que se pide en cuerpo rígido. Se resuelve por energía, eso sí. Bien, eso. ok. Por energía, pero lo voy a resolver desde la vista hay distintos caminos, pero lo voy a resolver desde la vista de oscilaciones. Cuando hago la explicación de oscilaciones, lo resuelvo por oscilación y después en un cuerpo rígido. Por dinámica, en definitiva. Claro. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, remarcar, chicos, que este K era distinto, por eso acá aparece anotado con otra simbología, para que no se vayan a confundir. Y lo que he aplicado acá es el teorema de Steiner. Como el enunciado me daba el radio de giro baricéntrico, calculo el momento de inercia respecto al centro de masa como si se tratase de una partícula. Y esto que me dice el teorema es la masa por la distancia entre los dos ejes. Si miro la figura, fíjense que el eje instantáneo lo tengo ahí y el centro de masa lo tengo acá. La distancia que hay entre esos dos ejes es el radio menor, el r chica. Bien, entonces de esa manera calculo el momento de inercia respecto al eje instantáneo de rotación. Ahora, ¿qué me queda hacer? Me queda reordenar esta expresión. Tengo, por un lado, tita y tita dos puntos. Miembro a miembro voy a dividir esta ecuación en esto que acompaña a tita dos puntos. Entonces voy a dividir ambos términos ambos miembros en m por k cuadrado más m r cuadrado. Y luego voy a reordenar, voy a dejar la ecuación igualada a 0 para obtener, digamos, la ecuación diferencial de este movimiento oscilatorio en el formato que nosotros conocemos para el movimiento armónico simple. Entonces nos va a quedar que tita dos puntos más todo este constante por tita es igual a 0. Toda esta constante que acompaña a la variable tita
recordemos que era la frecuencia angular al cuadrado. Bien, entonces, si observamos esta ecuación, es una ecuación que corresponde a un movimiento oscilatorio del tipo armónico simple. La pregunta que me hacía esta parte del ejercicio era determinar el periodo. Tengo que recordar que el periodo es 2pi sobre la frecuencia angular. Si quieren, calculan la frecuencia angular o directamente introducen los parámetros que me permiten hacer el cálculo de forma directa, y en cualquiera de los dos casos van a obtener que el valor del periodo ha sido 0,36 segundos. Bien, entonces hemos resuelto la primera parte encontrando el periodo. ¿Alguna pregunta de lo explicado hasta acá? Muy bien. Espero por si hay preguntas y ya continúo. Nos queda resolver la parte B, ¿sí? Bien, tenemos que conocer el momento de inercia respecto a este eje. ¿Está bien? Los datos que me da el problema me da el radio de giro baricéntrico respecto al centro de masa, me permite calcular el momento de inercia respecto al centro de masa. Entonces directamente hay que aplicar a Steiner para poder obtener respecto a un eje que es paralelo. En ese caso, lo que tienen que decir es lo que hemos escrito acá. Esperen que se me tildó. Ahí está. Tengo que decir que para calcular este momento de inercia aplico a Steiner. ¿Bien? ¿Por qué? Porque voy a calcular el momento respecto a un eje paralelo con respecto al centro de masa, nada más. ¿Bien? Bien. Muy bien, vuelvo a la pantalla inicial y me queda esta pregunta. Me dice, la velocidad angular cuando los resortes recuperan su longitud libre, considerando que se suelta desde el reposo después de que el centro de masa se ha desplazado 20 centímetros. Vamos a esa parte del ejercicio ahora. Muy bien, veamos. Vamos a ir ampliando por partes. ¿Yo qué tengo? He obtenido una ecuación, una ecuación diferencial que tiene el formato de una ecuación que corresponde a un movimiento armónico simple. Con lo cual, como yo he podido identificar que este oscilador hace un movimiento armónico simple, la solución a los movimientos armónicos simples, yo sé que tienen, por ejemplo, la forma escrita abajo. Es decir, ahora mi variable es un tita, ¿sí? Y esto será igual a un tita máximo por el coseno de omega t más phi. Ustedes antes, ¿en qué forma tenían esta ecuación? Y tenían que era x, que era igual a a por el coseno, bueno, del argumento entre paréntesis. Entonces, ahora, ¿qué es la única modificación que he hecho? Y escribirla en función de mi variable, y mi variable es el desplazamiento angular, en este caso. Esta notación corresponde al desplazamiento lineal. Entonces, la amplitud ahora la estoy escribiendo como un tita máximo, es como que sería esta la amplitud angular. Muy bien, me han dado determinadas condiciones, me han dicho que a tiempo cero el centro de masa no se ha desplazado, se ubica a 20 centímetros, ¿bien? Eso me permite a mí encontrar cuál es el ángulo que se ha barrido, y voy a utilizar la misma relación, ahora ya voy a mostrar la figura, voy a usar la misma relación para encontrar el ángulo, donde el ángulo es el arco sobre el radio. Ya cuando
salga de esta pantalla ampliada, ya lo señalo en la figura. Y el otro dato que me da el enunciado es que parte desde el reposo, o sea, la velocidad angular tita 0 a tiempo, tita punto 0 a tiempo 0 es igual a 0. Si la voy a denotar con un omega, que no se les confunda con el omega que han utilizado para la frecuencia angular. Entonces, a tiempo 0, yo tengo un valor específico de velocidad angular, que en este caso fue 0. Pero yo si lo voy a usar así, le pongo algo, yo le he puesto como estas patitas a la W para indicar de que no es mi frecuencia angular. No es lo mismo frecuencia angular que velocidad angular. Y ahora, esperen que me responda el lapicito. Voy a señalar esto que les marqué en el dibujo, ¿sí? Me voy a ir acá, que está más grande el dibujo. Ahora la información es respecto al centro de masa. El centro de masa hace un arco, ¿sí? Un desplazamiento lineal que es distinto del que hace el resorte 1 y distinto el que hace el resorte 2, porque con respecto a mi eje instantáneo está a una distancia r chica, ¿sí? Entonces, el ángulo yo lo puedo expresar también como este arco, que es el X del centro de masa, respecto al radio correspondiente, que es el r chica, ¿sí? Eso es lo que he escrito acá. Mi X del centro de masa valen los 20 centímetros, el R chica eran 100 milímetros, todo lo he pasado a metro, divido y obtengo las condiciones del tita inicial, que serían 2 radianes. Esto ya lo explico enseguida, de hecho no me hace falta, pero ya que estamos se los repaso para si les hace falta en otro ejercicio. Pero la pregunta que me hacía el enunciado era la velocidad que tenía, la velocidad angular que tenía el sistema cuando volvía a pasar por la posición de equilibrio. ¿Bien? Sí, en la posición de equilibrio, pensé que me había equivocado en una cosa y no. En la posición de equilibrio, ¿qué sucede? La velocidad angular es máxima, ¿está bien? Si esta ecuación, la ecuación de la posición angular, yo la derivo, obtengo la velocidad angular. La derivada del coseno es el menos seno, ¿bien? Y la derivada, a su vez, de este argumento, omega por t, es omega. Entonces me quedaba la expresión, no la he escrito completa, si hace falta la escribo para que la recuerden. Recuerden que tita punto era igual a el tita máximo por la derivada del coseno, que es el menos seno del argumento, bien, por la derivada del argumento omega por t, que era por omega, bien. Y ahora, como la rapidez es máxima, esto tiene que ser igual a más o menos 1, que son los valores máximos que puede tomar la función seno, ¿sí? Por lo tanto, el tita máximo por omega ya me permite encontrar la velocidad angular cuando se ha pasado por la posición de equilibrio. ¿Qué me falta determinar? Me falta determinar con detalle el tita máximo, y ahí tengo que volver a revisar las condiciones iniciales del movimiento. Intuitivamente uno se da cuenta de que si se le ha causado al cuerpo un determinado desplazamiento angular respecto a su posición de equilibrio y se lo suelta desde esa posición 0, esto ya es directamente la amplitud del movimiento. Pero lo veamos. Miremos. Yo sé que el tita es igual
en esto que estoy reemplazando acá es a tiempo cero. P sub 0 igual a 0. Tita, ¿a qué es igual? Es el tita máximo por el coseno de omega t más phi, pero t es 0, por lo tanto me queda el coseno de phi. Y esto era igual a los 2 radianes, al tita 0 que dije que habíamos desplazado angularmente el cuerpo. Derivo la expresión anterior y la derivada de esa expresión me da la velocidad angular, ¿sí? Y esto es menos el tita máximo por omega por el seno de phi. Pero me dice que se suelta desde el reposo, es decir, que esto es igual a 0. Para que este producto sea igual a 0, nunca lo es la frecuencia angular, ni tampoco en este caso, el enunciado claramente nos ha dicho que hay un desplazamiento angular que no va a hacer que la amplitud sea 0. Entonces, la única chance es que este seno de phi sea igual a 0. ¿Qué posibilidades tengo para que el seno de phi sea igual a 0? Que phi tome el valor de 0 radianes o de pi radianes. Si yo adoptara este valor, que es posible, el coseno de pi tomaría el valor menos 1. Significa que cuando yo ponga coseno de pi acá, este ángulo inicial tendría que tener un signo negativo. Y si recordamos, habíamos obtenido que valía 2 radianes. Bien, entonces, por lo tanto, la opción posible para que coincida con el valor en signo que yo he establecido acá, 2 radianes, ¿está bien? Es que el ángulo de fase sea el ángulo de 0 grado como está estipulado acá. Y obviamente cuando yo considere el coseno de 0, que va a ser igual a 1, eso va a hacer que el tita máximo sea igual a mi tita inicial, con lo cual ya obtengo el valor de tita máximo igual a 2 radianes. Bien, a partir de ahí, lo que ya dije antes, mi tita máximo son mis 2 radianes, el valor de la frecuencia angular, lo habíamos calculado anteriormente, era 17,67, y eso me da mi rapidez angular de 35,33. Bien, este problema lo he resuelto desde el punto de vista de oscilaciones. Esta segunda parte del ejercicio que tengo en pantalla es lo que me pregunta también el ejercicio 19, pero en la guía de la unidad 5. Entonces yo puedo encontrar esta solución, ¿sí?, por otro camino, que no es el camino que he adoptado ahora, y a eso vamos con lo que sigue, ¿sí? Preguntas de lo que tienen en pantalla antes de cambiar. ¿Alguna duda? Bueno, parece que nada, yo continúo, ustedes me interrumpen si hace falta algo. Vamos a repasar el enunciado, era el mismo. Un carrete de determinada masa rodaba sin deslizar, la pregunta era la velocidad angular cuando los resortes recuperaban la longitud libre, y vamos a suponer que se suelta desde el reposo cuando el centro de masa se ha desplazado los 20 centímetros. Bien, vamos a ampliar la vista. Ya explicamos anteriormente que si yo hacía la sumatoria de las torcas, no podía igualar al momento de inercia por un alfa constante, porque habíamos especificado que el alfa era variable, la aceleración angular es variable. Entonces, si yo tengo que resolver esto y lo quiero resolver desde el lado de los contenidos de la unidad 5, debo hacerlo obligadamente por el camino de la energía. Sería un error, estaría mal que ustedes plantearan, o sea, lo escribo pero está mal, y de hecho lo escribo para remarcar que está mal, plantear la sumatoria de torcas que corresponde e igualarla a un I por alfa, está mal, ¿bien? Porque el alfa no es constante. Entonces, ahora yo estoy en un movimiento de rodadura. El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a 0. En este caso actúa fricción, ¿sí? Pero la fricción, y lo habíamos visto con detalle en la teoría, no hacía trabajo. El trabajo de la fricción era 0.
por lo tanto, no disipa energía, ¿sí? Es decir, no hay fuerzas que causen una disipación de energía y eso hace que la variación de la energía mecánica sea cero también. Dicho de otra forma, la energía mecánica es constante. Aún existiendo fricción en el movimiento de rototraslación, la energía mecánica se mantiene constante y es obligatorio que haya fricción porque si no el movimiento va a ser una traslación, el cuerpo va a deslizar. Para que haya rodadura debe haber fricción. Veamos la variación de la energía. Yo planteo la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. La variación de energía cinética. En el momento inicial el cuerpo se liberaba desde el reposo, entonces mi energía cinética inicial es cero, solo me queda la energía cinética final. Y la situación final que yo tenía que analizar era cuando pasaba por la posición de equilibrio, es decir, cuando X era igual a cero, por lo tanto no había energía potencial elástica final. Con lo cual mi variación de energía mecánica es la energía cinética menos la energía potencial, obviamente que estamos hablando de energía potencial elástica inicial. Bien. La energía cinética será un medio, recordemos que estoy trabajando respecto al eje instantáneo de rotación, un medio del momento de inercia respecto al eje instantáneo de rotación por, y fíjense que el omega que hago yo acá, ese omega con patitas, por decirlo de alguna manera, es la frecuencia angular, es la velocidad angular. Entonces, para que no se confundan con el omega de la frecuencia angular. Entonces, esto es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, menos la energía potencial, y tengo que el resorte 1 y el resorte 2 estaban deformados, entonces tendré un medio de K por X1 al cuadrado, menos un medio de K por X2 al cuadrado. Recordemos, lo vimos con detalle cuando explicamos de la vista desde oscilaciones, que X1 y X2 eran diferentes. Entonces, a partir de esta expresión, vamos a limpiar, a partir de esta expresión, me queda que despejo omega y me queda la raíz cuadrada de lo que se muestra en pantalla. Recordemos que el momento de inercia, tal como lo vimos anteriormente, lo calculo aplicando Steiner. Bien. A partir de ahí, lo que obtengo es el valor de omega y recordemos cómo obtenía X, porque en este caso, ¿sí? X1 y X2 lo habíamos explicado cuando hicimos, voy a retroceder para que tengan a la vista la imagen, bien, X1, X2, y esto es lo que llamo el X del centro de masa, bien, y todos los radios de esos arcos son distintos. El de X1 es esto, que es R chica más R grande, el X del centro de masa es R chica, y el del X2 es R grande menos R chica. Eso me da esta medida. Vuelvo, uy, me pasé, perdón. Volvemos acá y veamos. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos X1 sobre el radio correspondiente, que era R grande más R chica, es igual al arco X2 sobre el radio correspondiente, que era R grande menos R chica, y es lo mismo que el arco X centro de masa sobre el radio correspondiente, que era R chica. Ahora, esto, ¿sí? El X del centro de masa es el dato, ¿sí? Ese es el dato que tengo en el problema. Por lo tanto, voy a escribir mi X1 en función de mi dato y en función de los radios. Y lo mismo X2. De esa manera, yo tengo completa la información, ¿sí? Y puedo venir y sustituir en esta ecuación lo que es X1, lo que es X2,
lo que es el momento de inercia, bueno, y K, que es la constante del resorte, que era dato del ejercicio, y puedo calcular omega. Y el omega que obtengo es 35,36, o sea, una diferencia de un centésimo que no es significativa con respecto al resultado que obtuvimos en la parte de oscilaciones. Entonces, he respondido la misma pregunta, o por energía, si es que lo voy a hacer aplicando los contenidos de la unidad 5, o si lo hago desde la mirada de oscilaciones, lo haré, limpio acá, lo haré aplicando la solución y encontrando las condiciones iniciales que tengo, el ángulo de fase inicial y la amplitud del movimiento. Bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, muy bien. Bueno, perfecto. Recomendaciones, yo a medida que he ido explicando se las he ido diciendo, pero son los errores comunes que a veces visualizamos cuando hacen los parciales. Lo muestro acá, recordemos que esto no se puede poner como alfa, ¿bien? Recordemos que hay que ser prolijos con las notaciones, ¿sí? Y como los arcos son distintos, es muy común que acá pongan X y X. Entonces, esos errores se marcan después y obviamente descuentan puntaje. Entonces, sean prolijos en su solución, ¿sí? A ver, voy por parte. La clase anterior grabada, pero dejo esa consulta para el foro. Bueno, Gabriel, déjala para el foro, para que sigamos en el tema de lo que estamos acá. Lo haces y te lo respondemos por el foro. Pilar, ¿por qué la sumatoria es igual a 0 si dice que no desliza? No entiendo la pregunta. ¿Qué sumatoria igual a 0? Perdón. Creo que se refiere al trabajo, a la fricción, al trabajo de la fricción. De que perdón, es que me salté el esa eje pregunta. instantáneo, claro, el eje instantáneo de rotación instantáneamente no se desplaza. Entonces, está bien. Ahí la Perfecto, respuesta. listo. Ahora te veo Creo la que pregunta. creo que se refiere a eso. Sí, supongo que sí. Es que no había leído yo, se me pasó tu pregunta arriba, Pilar, donde dice si podía explicar de nuevo lo de la fricción. Ahora lo retomo. Sí, ahora bien. A ver, con respecto a la fricción, eso lo tienen en la clase que explicamos esa parte, pero voy a hacer una explicación rápida. Vamos a limpiar acá. A ver, supongamos que esta fuese la fuerza de fricción. ¿Está bien? Sí. En las consultas que tuve en el foro el viernes he visto que hay como una confusión entre el trabajo, en este caso puntual de la fricción, que la fricción existe para que haya rodadura, con el momento, con el tau, que no tiene nada que ver. Si yo tomo tau respecto al eje instantáneo de rotación, obviamente la fuerza de fricción no provoca tau, pero esa no es la justificación del trabajo. Tengan cuidado con eso, el trabajo de la fricción es 0. Y el tau es 0 de la fricción si estoy tomando tau respecto a ese eje, pero son dos cosas distintas. Tau y trabajo son dos conceptos que nada que ver. Ese detalle. Porque he visto que se han confundido en eso, en la justificación teórica. Está bueno que lo menciones y yo los puedo remitir también a que vuelvan a repasar esa parte porque es muy, muy importante. Veamos, si yo tengo que esta dibujada en violeta, supongamos, es la fuerza de fricción y estoy analizando mi problema, ¿sí? Respecto al eje instantáneo de rotación, hay dos conceptos, como dice Mario. Por un lado, yo tengo la torca, que lo tengo escrito acá. Y por otro lado, tengo el trabajo rotacional. Vamos a hacer otra W, la vamos a hacer bien, bien recta esta para que sepamos qué es el trabajo. El trabajo rotacional, recuerden que era la integral de la torca diferencial tita, ¿está bien? Si era variable.
Cuando esta torca era constante, lo mismo que en el caso de la fuerza, yo lo podía sacar de la integral y me quedaba la torca, ¿sí? Producto escalar, un diferencial tita, donde delta tita, perdón, donde esto era el desplazamiento angular. Y esto que estoy marcando es el producto escalar de estos dos vectores, con lo cual esto es igual a la torca por el desplazamiento angular por el coseno del ángulo entre estos dos vectores, torca y desplazamiento angular. Ahora bien, veamos. Por un lado, en esta situación, la torca, si es que yo trabajo respecto al eje instantáneo de rotación, la torca de la fuerza de fricción tiene un R que es igual a 0, ¿está bien? Y esto hace que la torca sea 0 y evidentemente el trabajo que va a hacer la fuerza de fricción va a ser igual a 0. Si es que yo estoy trabajando respecto del eje instantáneo de rotación, ¿sí? Eso es lo que dijimos hace un rato cuando dijimos que esta fuerza de fricción no hacía torca. Entonces, cuando yo estoy trabajando respecto al eje instantáneo de rotación, la torca respecto al eje instantáneo de rotación, estoy hablando para la fuerza de fricción, es igual a 0 y obviamente esto hace que también sea 0. Pero otra cosa, recordemos, conceptualmente la definición de eje instantáneo de rotación tienen que recordar. ¿Qué era eso? Era el punto de contacto y una característica de este punto de contacto que cambia instante a instante era que ese punto tenía una velocidad instantánea igual a 0. Si tiene una velocidad instantánea igual a 0, significa que está en reposo, ¿sí? Instantáneamente ese punto está en reposo. Por lo tanto, también, si lo quiero mirar desde el lado del desplazamiento angular, no hay desplazamiento. Entonces, doblemente podemos fundamentarlo por más de un camino, pero es claro que el trabajo de la fuerza de fricción ha sido 0. Pero lo que dijo Mario, voy a limpiar un poco de cosas acá. Ahora, ¿qué pasa si yo analizo el problema no respecto al eje instantáneo, sino hago el análisis respecto al centro de masa? Respecto al centro de masa, es evidente, fíjense, tengo el radio vector vertical hacia abajo y tengo la fuerza F. Entonces, es evidente que la fricción genera una torca, ¿sí? En esa representación que es saliente, ¿sí? Pongo la muñeca, digamos, en el centro de masa. El radio vector es vertical hacia abajo, señalo con mis 4 dedos hacia abajo, cierro hacia el lado de la fuerza, el pulgar les quedó apuntando hacia la cara. Entonces, el momento de fuerza es saliente. Entonces, no puedo justificar que el trabajo de la fuerza de fricción se me hizo 0 por esto. Y por otro lado, respecto a este punto, el lugar donde aplico la fuerza de fricción va haciendo un desplazamiento angular, tiene un desplazamiento angular. Entonces, es evidente que el trabajo rotacional, que es el que he escrito acá, esto que he escrito acá es el trabajo rotacional que hace el centro de masa, la fuerza de fricción respecto al centro de masa, no es 0. Pero, ¿qué me estoy olvidando de analizar? Limpio un poco. Hay algo que yo me he olvidado de analizar y que me va a dar la solución a esto, ¿sí? Yo sé que el trabajo de la fuerza de fricción es igual a 0. Cuando hago la explicación respecto al eje instantáneo, es bastante corta la explicación. Cuando hago la explicación respecto al centro de masa, ¿sí? Es un poquito más largo la explicación. Esto lo tienen en la clase, lo demostramos, ¿bien? El trabajo rotacional que hace la fuerza de fricción, acabo de demostrar o de decir rápidamente que no es 0, ¿sí? Pero sin embargo, el trabajo de la fuerza de fricción es 0, o
o estoy hablando incoherencias, o que puede ser, pero no es ahora el caso, o me estoy olvidando de algo. ¿De qué me estoy olvidando? Adriana, es importante que resumamos que el trabajo de la fricción es cero. Sí, ya sé, Trabajo no, sí, ya sé, de la pero fuerza por de eso, fricción es cero, porque se van a confundir. Ya no, están eso confundidos. siempre, no. Lo que es distinto de cero es el tau que provoca la fuerza de fricción respecto al Sí, centro de masa, eso sí. Y lo que esto, sí también yo se los comenté el viernes, que tengan cuidado con la fuerza de fricción. O sea, va a estar para un lado o para el otro, porque esto es un sistema oscilatorio, va hacia la izquierda, va hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción va cambiando de sentido, porque depende también quién está haciendo de fuerza motora en ese cilindro. Entonces la fuerza a veces es una fuerza de contacto, nada más para un cilindro, una rueda delantera de la bicicleta, por ejemplo. La fuerza de fricción va a favor del movimiento que hace la rueda. En cambio, en la rueda trasera, la fuerza de fricción se opone al movimiento para que no patine. Entonces, tengan cuidado con el tema de la fuerza de fricción. Traten de trabajar con eje lateral de rotación y siempre el trabajo de la fricción es cero. siempre, pero esto lo remarcamos, ¿bien? Y Recién, diferenciar el concepto de torque y trabajo, obvio, sí. torque y trabajo. Recién hemos visto que respecto al eje instantáneo rápidamente fundamentamos de que este punto tiene una velocidad instantánea que es cero, por lo tanto no hay un desplazamiento de esta fuerza respecto a este punto, no hay un desplazamiento angular y por ende no hay trabajo. Bien, pero también en clase vimos claramente el análisis respecto al centro de masa. Si yo resolviese este problema, que no se los recomendamos porque es más largo, siempre estamos planteando la solución respecto al eje instantáneo porque planteamos una rotación pura. Pero si yo resolviese el problema respecto al centro de masa, ¿bien? ¿Qué movimientos tengo respecto al centro de masa? Exacto, tengo dos movimientos. Por un lado, una rotación respecto al centro de masa, obviamente, y por otro lado, la traslación respecto al centro de masa. Evidentemente, el trabajo rotacional, que corresponde a esta partecita, de que hace la fuerza de fricción, es cero. Pero ¿cómo llego acá? Y porque me estoy olvidando de analizar el trabajo traslacional que también hace la fuerza de fricción y el cual es cero, también es distinto de cero. Pero ¿qué pasa cuando analizo uno y analizo otro? Este trabajo con este trabajo son de signos opuestos. Estos trabajos son con igual medida, ¿sí? Igual y distinto signo. Y eso hace esto, que mi trabajo de mi fuerza de fricción es igual a cero. Esta demostración estaba hecha en la clase correspondiente, es más larga la demostración y no viene al caso ahora explicar el proceso, pero lo que les dice Mario, recuerden que la fuerza de fricción no hace trabajo y por lo tanto al no hacer trabajo no disipa energía, ¿sí? Y yo podré, si tuviera que fundamentar por qué no hace trabajo, explicarlo respecto al eje instantáneo o explicarlo respecto al centro de masa. Pero en ambas situaciones el trabajo rotacional, el trabajo de la fuerza de fricción es cero. ¿Bien? Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna duda? Muy bien. Bueno, perfecto. Para Pilar y para todos, esta demostración es más larga, pero la tienen en el video de clase, entonces cualquier cosa vuélvanlo a ver, ¿está bien? Se explica ahí. Entonces, los invito a que lo vean, si quieren repasarlo y verlo con más detalle. Bueno, Mario, ¿te parece? Les demos 10 minutitos de recreo a los chicos y Sí, por favor. Bueno, sí, perfecto. Sí. 11:30 estoy Bien. acá. Pauso la grabación. ¿Alguna consulta en particular? Que no he visto que hayan escrito más en el foro. No, en el foro no han escrito nada los chicos, pero sería importante